Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a ver esta freidora de aire de la marca Improver. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la parte delantera de la caja de la freidora de aire. Tiene una potencia de 1500 vatios, tiene una capacidad de 3,2 litros, posee un temporizador de 60 minutos y un display LED. Aquí tenemos el lateral, la parte trasera y el otro lateral, donde podemos ver todas estas frases en italiano. Ahora la viramos hacia arriba y vamos a abrirla. Cortamos con el cúter, abrimos las solapas. Vamos a sacarla. Aquí tenemos la freidora de aire. Y la parte superior podemos ver que es de plástico negro pulido. Aquí tenemos la parte delantera, donde podemos ver la manilla, donde podemos ver que es toda de color negro, pulido, la marca y un aro de color plateado. La freidora es circular. Aquí podemos irla viendo. Aquí tenemos la parte trasera, donde podemos ver aquí una rejilla de ventilación. También tenemos el cable. Este es el enchufe europeo. Y tenemos aproximadamente 1 metro de cable. Aquí también tenemos una rejilla de ventilación. Y terminamos de dar la vuelta a la freidora. La parte inferior tiene 4 patitas de goma antideslizante. Y aquí tenemos la marca, el modelo y el resto de características. Este es el seguro para que no podamos sacar el recipiente. Empujamos hacia adelante y deslizamos hacia afuera. Este es el recipiente, el cual cuenta con una capacidad de 3,2 litros. Para soltar el recipiente de la pieza de plástico, pulsamos el botón naranja, quedando esta pieza independiente. Aquí tenemos un tapón de goma, el cual podemos ver por la parte inferior también. Ahora tan solo tendremos que poner la comida que vayamos a cocinar aquí dentro y debemos esperar hasta que se cocine. Como es nueva, primero la pondremos a calentar para quemar todo el metal y que la comida no coja ese sabor. Recuerda suscribirte. Deslizamos hacia atrás para poder cerrar y lo introducimos. Y ya lo tenemos listo para encenderlo. Ahora voy a enchufarlo. Aquí en la parte superior, al enchufarla, ha aparecido este botón. Tiene dentro el símbolo Power en color rojo y alrededor tiene un círculo de color azul. Vamos a pulsar a ver qué ocurre. Al pulsar el botón nos aparece la interfaz. La pantalla se ve nítida y no parpadea. Lo que estás viendo es cuestión de la cámara. Aquí tenemos los tipos de comida que podemos cocinar: pescado, champiñones, magdalenas, carne, crustáceos, pollo, bacon y papas. Aquí tenemos para subir la temperatura, que llega hasta 200 grados. Y aquí tenemos el botón para bajar la temperatura. Y la temperatura mínima son 80 grados. Aquí tenemos el botón de opciones, en el cual vamos a seleccionar el tipo de alimento que queremos cocinar. Aquí tenemos el botón play y pausa. Y el botón para disminuir el tiempo de cocción. El mínimo es 1 minuto
y el botón para subir el tiempo de cocción. Y el máximo son 60 minutos. En la parte frontal tenemos este semicírculo de color plateado. Recuerda que el tiempo de cocción habíamos puesto 15 minutos y ya va por 11 minutos. Aquí está. No lo puedes oler, pero aquí en el estudio está oliendo a metal. Así que cuando vayas a usarla por primera vez, caliéntala al máximo durante 15 minutos para que luego la comida no te sepa a esto. Ya han transcurrido los 15 minutos y tiene ese pitido que nos avisa que la comida ya está lista. Hay que tener cuidado con ella porque la estoy tocando por fuera y quema. Ahora lo sacamos. Se siente bastante calorcito y lo dejo aquí. Aquí tengo una papa para hacer la prueba. Ahora la voy a cortar en juliana. Aquí tenemos la papa y vamos a cortarla. La cortamos por la mitad. Con cuidado para no cortarnos. Y la cortamos de nuevo por la mitad. Aquí la tenemos. Las que estén muy gruesas, pues las volvemos a cortar. Como por ejemplo esta de aquí. Y esta de aquí. Esta de aquí también está un poco gruesa, así que vamos a partirla por aquí. Yo creo que así están bien. Y ya podemos ponerla en nuestra freidora. Ahora vamos a hacer unas ricas papas fritas sin nada de grasa. Yo creo que deberíamos echarle la sal ahora. Como está húmeda se le va a quedar pegada. Si le ponemos la sal cuando esté cocinada, seguramente no se le quede pegada. Aquí tengo la sal y vamos a ponérsela a las papas. Vamos a ponerle la sal a las papas. Las removemos para que coja sal por todas partes. Y le volvemos a poner otro poquito de sal. Ahora sacamos el recipiente y voy a poner las papas. Recuerda mover esto para poderlo encajar de nuevo. Encendemos la freidora. Voy a seleccionar las papas, que es esta de aquí, y me dice que 20 minutos a 200 grados. Voy a confiar en ella y voy a pulsar el play para empezar. Ahora en 20 minutos veremos cómo sale el experimento. Ya pasaron los 20 minutos, acaba de sonar la freidora y vamos a abrir el recipiente a ver cómo han quedado las papas. Aquí las tenemos y voy a pincharla. Tengo que tener cuidado para no quemarme porque esto está hirviendo. Y aquí podemos ver la papa perfectamente cocinada, sin nada de aceite. Voy a sacar todas las papas y las voy a poner en el plato. Ahí la tenemos. Huelen bastante bien. Pues ahora vamos a ver cómo está de sabor y textura las papas que acabamos de cocinar en la freidora de aire. Le falta algo de sal y la textura es un poco extraña porque está seca por fuera, pero sabe bastante bien.
Pues con esta freidora de aire podemos cocinar todos los alimentos que hemos visto anteriormente. Pues eso es todo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!